Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior analizábamos las contradicciones dentro de la libertad absoluta y dábamos el tránsito hacia una nueva figura que es la visión moral del mundo. En este capítulo vamos a comenzar con la sección C, el espíritu cierto de sí mismo, la moralidad. En efecto, el saber mismo se ha erigido en dueño sobre la oposición de la conciencia. Esta descansa en la oposición entre la certeza del sí mismo y del objeto, pero ahora el objeto es para ella misma la certeza de sí, el saber, así como la certeza de sí mismo en cuanto tal no tiene ya fines propios ni se halla ya por tanto en la determinabilidad, sino que es puro saber. O sea, nos resumió todo lo que Sí, nos costó tanto entender el capítulo anterior. exactamente. Algo que también vale la pena considerar es que nuevamente Hegel está diciendo que la conciencia ha ganado muchos aspectos, ahora se siente segura de sí, pero no es lo mismo que se sienta segura de sí que realmente se pueda realizar tal como Hegel lo presupone, porque dice no precisamente para nosotros en sí, pero al menos según la conciencia ya está más segura de sí misma, ya está más cierta. Que acá también es el tema, ¿no? El espíritu cierto de sí mismo, ya cobra más conciencia y asume que tiene un grado de verdad y de determinabilidad a partir de su propia manera de entender la moralidad, vamos a dejarlo así. Que es lo que decíamos en el capítulo anterior, que era como que la conciencia ya sabe que sabe. Sí. Y a lo mejor todavía no termina de dar el siguiente paso, pero claro. al menos ya sabe que sabe. Sí, ya ha ganado para sí algo más, efectivamente. Sino que la autoconciencia se halla presente de modo inmediato en su sustancia, pues es su saber, es la pura certeza intuida de sí misma y cabalmente esta inmediatez, que es su propia realidad, es toda realidad, pues lo inmediato es el ser mismo. Y en tanto que la pura inmediatez clarificada por la absoluta negatividad es puro ser, es ser en general o todo ser. Estamos centrándonos en el sujeto que aspira a lo universal, entonces partes de aquello que está existiendo, que eres tú, soy yo, cada una de las conciencias individuales, pero que trata de establecer de alguna u otra manera una forma de vida o una norma o una ley en términos de todos, que aplique para todos. Ajá. Pero yo precisamente estaba obviando el paréntesis. Sí. Porque, o sea, si no lo leemos, dice inmediata, pero ni por medio del puro extrañamiento y desgarramiento de su sí mismo y de la realidad, ni por medio de la evasión, sino que la autoconciencia se halla presente de modo inmediato en su sustancia. Entonces ya dejamos atrás lo anterior, ya no está la conciencia ahí relacionada por medio de la cultura, del obrar, de que ahora soy de la masa y que ya no soy de la masa y que el terror, etcétera, o la superstición, sino que ya yo mismo me identifico como parte de la realidad. Sí. Entonces a partir de mí mismo yo voy a empezar a conocer esta realidad. Sí, a conocerla y a transformarla en función de lo que yo pueda abstraer y pensar. Ajá. Efectivamente, al menos creo que va un poco por ahí. La conciencia es absolutamente libre porque sabe su libertad y precisamente este saber de su libertad es su sustancia y su fin y su único contenido. La conciencia es absolutamente libre porque sabe su libertad, lo que ya estábamos diciendo y enfatizamos, que ya se sabe libre, y dado que ya se sabe libre, pues tiene que lidiar con esa libertad. Este saber de su libertad es su sustancia,
¿Cómo yo me defino en términos de libertad? Bueno, evidentemente el tema de la libertad tiene que ver con la voluntad y la voluntad con la moralidad. Solamente el ser humano se pregunta qué es lo que tiene que hacer y por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. En esta pregunta de índole moral, como que el ser humano, que es conciencia, trata de llegar hasta una norma que no solamente sea válida para mí, sino válida para ti y para todo ser humano. Ajá, o sea, el perro no se pregunta como de, ay, ¿por qué ladro cuando tocan el timbre, cuando ladra otro perro, cuando llega la moto, cuando tocan la puerta? Simplemente ladra. Exactamente. Y este ámbito de lo moral, bueno, pues me parece que es otra nueva instancia, sobre todo considerando que ya estamos hablando de cómo se vivió o cómo se reconstruyó la moralidad en términos de modernidad. Ya no es la moralidad de los pueblos, de los antiguos griegos, del ethos, del cual hemos estado hablando también en algún momento, sino la moralidad del individuo dentro de la modernidad. Un individuo que está separado de los demás, porque precisamente lo que vivimos fue ese cambio de la voluntad general y de nuevo nos retrotraemos hacia el individuo que es consciente de su libertad y de la realización de esa libertad. Y además hasta este punto sí había como que cierta transformación de la realidad material del individuo, pero como que era más bien, incluso si vemos la fenomenología del espíritu como narración histórica, claro, pues es más bien cómo reaccionas a tu entorno, ¿no? Sí. Y cómo te vas moviendo como comunidad. Y ya ahorita, nuevamente volviendo al capitalismo, ya se ve un poquito como de, pero pues no tengo que pensar en comunidad. Puedo cambiarlo puedo cambiar mi realidad a partir de mí mismo. Y si nos vamos a ir a la moralidad, de pronto ya es también como una transformación racional. Bueno, no racional, sino intelectual. Ya no es nada más que, pues hago lo que puedo hacer con mis circunstancias, sino que incluso puedo cambiar cómo concebimos este mundo y el obrar en el mundo. Exactamente. Vamos a dejarle hasta aquí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar claro que empezamos una nueva etapa. Esta etapa está caracterizada por el tema de la libertad y de la moralidad, y tendremos que analizar los puntos favorables y sus contradicciones desde el análisis que hace Hegel. Nos escuchamos dentro de 15 días para iniciar el apartado A, la concepción moral del mundo, con la sección 1, la postulada armonía entre el deber y la realidad. Recuerden que mientras tanto pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web, que es trashegel.com. Estamos en iTunes, YouTube, Spotify, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.